Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Conviértete en una estrella de película, solo en Primax. Primax, siempre más. Encuentra el Chery Arizo 5 en concesionarios Chery a nivel nacional. Chery, innovación que no se detiene. Con tarjetas Banco Pichincha, tus compras participan por la devolución de hasta $500. Tarjetas Banco Pichincha. Tienes un bike, tienes un gran 2022. Bike, mucho por descubrir, con el respaldo de Automotores y Anexos. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este viernes 17 de diciembre del 2021. Les deseamos un feliz día. Aquí seguiremos, como todos los días, buscando la verdad. Y vamos a tocar temas de interés y de coyuntura, como se relaciona el establecimiento de esta Comisión para el Diálogo y Pacificación del Sistema Carcelario, con entrevistas muy importantes. Vamos a hablar de la violencia social interpersonal a propósito del libro que publicara hace ya varios meses un reconocido investigador y comunicador académico, el doctor Lautaro Ojeda. Antes de iniciar la jornada de entrevistas sobre un tema también que debiera ser preocupación del país respecto de la situación del ecuatoriano Nelson Serrano, detenido en el estado de Florida, Estados Unidos. Dos temas que queremos referirnos. El uno, esta situación grave en Zaruma, provincia del Oro, un nuevo socavón de 25 metros que obligó ayer al gobierno a declarar el estado de emergencia y más de 300 evacuados en Zaruma. Esto es producto de la inacción de los diferentes gobiernos del pasado reciente que no enfrentaron la minería ilegal. Allí están los resultados. ¿Qué debiera haber en el Ecuador? La explotación de la minería legal, que le dé ingentes recursos al país, porque hay un gran potencial en el subsuelo del territorio ecuatoriano. Minería ilegal, no la oposición por oposición, porque quienes se oponen a la minería legal, por cierto, con respeto al medio ambiente, con permisos debidamente aprobados, quienes se oponen lo que generan es que siga la minería ilegal. El otro tema que queremos referirnos, un tema de fondo. Ayer la embajada americana confirmó el retiro de la visa para 3 nuevos generales de la Policía Nacional. Y en la página web de la embajada americana, del consulado, hay 3 causales para quitar. 3 causales. 1, trabajar ilegalmente en Estados Unidos, que entendemos no es el caso. 2, quedarse por periodos muy prolongados, tampoco creo que es el caso. Y 3, esto es lo más grave, cometer actos delictivos. Esto es grave. Si el embajador esta semana denunció que hay narcogenerales, calzaría, preguntamos esto, pero queremos decirlo para registro histórico y preguntar primero, ¿cómo puede un general pararse en los cuarteles frente a las tropas de cara a sus subalternos si no tiene calidad moral y ética, si no ha pasado el polígrafo y si tiene limitaciones no necesariamente profesionales, al detentar impedimentos hasta para ingresar a Estados Unidos?
Pregunto, ¿qué pasó con la dignidad o se emula al cinismo del político ecuatoriano? El embajador de ese país, Michael Fitzpatrick, hizo una grave acusación, que hay narcogenerales sin precisar en qué instituciones. Las generalizaciones son malas, hay que decirlo, pero se puede entender el mensaje de alerta y preocupación que ayuda al Ecuador. Por los altos niveles de corrupción, la presencia del narcotráfico, que cada año se rompe el récord de incautación de la droga. Si se incauta un número más creciente cada año, ¿cuánto entrará y saldrá del país exportándose droga? El embajador citó los casos de corrupción de Lispol, Alex Saab, Las Torres, el excontralor y parientes, Petroecuador, compras públicas en salud, que incluya jueces que ayuden con sus acciones, abogados y empleados públicos y privados. El caso de Lispol, allí lo sabe el director de Lispol, que se ha difundido incluso en el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana, el señor El Mago, que está prófugo, entregó hasta un pasaje para un general y su esposa en el año 2016. Así se cometió estas irregularidades. Pero hay que decirlo, Fuerzas Armadas y la policía son instituciones muy respetables, encargadas de la seguridad externa e interna respectivamente. Como en toda organización se entiende que la mayoría son buenos profesionales, pero aparecen también malos elementos que deben ser aislados, procesados y separados. Por ello la importancia de actuar a tiempo, cortar de raíz, pasar el sedazo en la cúpula policial, limpiar sin contemplaciones cuando acecha el crimen organizado y el narcotráfico. En instituciones jerarquizadas y piramidales como es Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo grave es que esto llegue a los más altos niveles, que generan malos ejemplos y deterioran su imagen. Quiero reiterar, hay buenos oficiales, pero no se sabe de todos. Y quiero contar la experiencia. Colombia es un ejemplo que debe servir para no repetir las historias. En 1995 tuve la oportunidad de vivir en ese país. Hice una pasantía en RCN, en Caracol, de algunos meses, cuando el narcotráfico había penetrado en las instituciones, que obligó por desconfianza al comandante de la policía de entonces, que tuve el gusto de conocerlo, estar de cerca, el general Rosso José Serrano, quien luego fue declarado el mejor policía del mundo. Él formó, ¿qué hizo para enfrentar al narcotráfico frente a la gran contaminación de la policía? Él formó directamente a jóvenes oficiales y de tropa para evitar filtración de información dentro de la institución que estaba muy contaminada. Separó la inteligencia de las operaciones y se rodeó de agentes de confianza, les pasó el polígrafo y les mandó a preparar en Estados Unidos. No nos podemos sustraer en este mundo unipolar de los Estados Unidos, que contribuye sustancialmente. Con esa formación desbarató y apresó a miembros del Cártel de Cali y de otras organizaciones como el Vaticano, recuerdo, con profesionalismo y la ayuda norteamericana. Luego publicó el libro Jaque Mate, en donde relata todo. Desbarató casi sin violencia. Esa fue la eficacia, limpiando la policía previamente. Eso tiene que ocurrir ahora. Se ha demostrado que el narcotráfico y la corrupción penetran con facilidad por los enormes recursos que inyectan, incluso aliados con sectores políticos que se evidencian en algunos que hacen oposición o que fueron gobierno, varios procesados en el Ecuador y sentenciados por integrar organizaciones delincuenciales, unos prófugos y otros en la cárcel. Por ello, hay que limpiar a la policía y separar a los buenos y malos oficiales. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ...6:40 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad
Vamos a iniciar esta jornada de entrevistas con el tema de la situación de un ecuatoriano que casi 2 décadas ha pasado detenido en los Estados Unidos con una condena, y el argumento es que aquí falló la justicia, no hubo las pruebas plenas, como se suele decir, y está allí detenido. Y ha habido una permanente exigencia para que el país también se preocupe. Se trata del ecuatoriano Nelson Serrano, que cada vez se deteriora en su salud allá en su detención. Queremos saludar al hijo de Nelson Serrano, Francisco Serrano. También tenemos previsto el diálogo con el abogado, defensor y escritor Oscar Vela. A Francisco Serrano le saludamos y queremos conocer primero la parte humana. ¿En qué condiciones se encuentra Nelson Serrano en la cárcel en Estados Unidos? Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días al pueblo ecuatoriano y gracias por esta oportunidad. El estado de mi padre es grave. Ya tiene 83 años. Está sordo, está completamente ciego en un ojo, está perdiendo la vista en el otro ojo. Tiene problemas, claro, por su edad, pero específicamente el del corazón, osteoporosis, está sin cartílago en el hueso fémur de la pierna, en lo cual necesita una operación para cambiar, lo cual no le quieren dar. Um, y qué te cuento, después de 19 años de estar encarcelado en el corredor a la muerte, enfrentándose de que algún día le van a matar, es difícil, es un estatus difícil, pero les cuento que la fe que tiene mi padre le le mantiene fuerte, aunque ya especialmente con esta condición de lo cual él está perdiendo lo que le queda de vista, él ya se preocupa y se apena, está medio desilusionado de que aunque recupere su libertad y su nombre y regresa al Ecuador, ya no va a ser en la calidad que él ha querido, porque ya no va a poder ver las cosas bellas que tiene el país, ver a las caras de la gente que él ama, a más de poder estar viviendo en eso. Entonces, conversamos por email y le voy a visitar y conversamos de esto para poder decirle que sí hay una vida, aunque no va a poder ver, y que deberíamos mantener esa ilusión de por lo menos estar en el calor con la familia y con los amigos en el Ecuador en un día. Francisco, Próximo. Descríbanos en una celda de cuánto por cuánto vive encarcelado Nelson Serrano y qué tiempo va ya con esta prisión. Sabes, y es algo que les pido a todos que nos están escuchando porque realmente es impactante. Yo lo he hecho. Si quieres formar una línea adelante suyo de 2 metros y después de 3 metros. Esto es el espacio en lo cual mi padre pasa 24 horas al día, ¿No lo 7 sacan al días de sol? la semana. ¿No lo sacan al sol? No. Y aquí está uno de los problemas de lo cual necesitamos una ayuda, porque he peleado por esto. Él, por ley, le deberían sacar al sol 2 veces a la semana por varias horas cada vez. Pero mi padre, de lo frágil que está, le obligan para hacer esto. Imagínense, él está en el 4º piso de este edificio, le obligan a salir a unas escaleras afuera del edificio, como esas escaleras de emergencia que uno tiene en los edificios, encadenado en los tobillos, de lo cual solo puede moverse apenas lo largo de un pie, esposado por detrás de su cuerpo, y de esa manera le dicen, bueno, si quieres ir afuera, tienes que bajarte estas 4 niveles, esas 4 gradas, hasta llegar al piso sin ayuda. No le agarran, no le ayudan, no le llevan por el ascensor, o sea, no le dan silla de ruedas, todo lo que él debería tener. Entonces, claro, mi padre no quiere arriesgarse de salir en esas condiciones. Frente al deterioro de su salud que usted nos ha descrito, ¿quién le atiende? ¿Hay posibilidad de que un médico le atiende, le revise, el oculista, el otorrino, quizás el dentista? ¿Le revisan? Debe
debería, Miguel, tener atención médica. Es parte de los derechos humanos internacionales de lo cual el Estados Unidos se ha puesto de acuerdo, pero no lo ejerce. Te cuento que a los latinos y a los negros la calidad de atención médica es pésima. A mi padre, que debería tener medicinas, que debería tener esta atención, estas evaluaciones que debería tener, no le dan. Mi padre se pasa pidiendo atención médica. Tenemos los escritos, los pedidos, yo tengo copias, y pasan 18 meses hasta que puede ver un doctor para una atención. Él anda, ahorita, por ejemplo, ya va 19 años, amarrándose los dientes, que ya se le han caído. Tiene que coger piolas que saca de su uniforme, agarran y empieza a amarrarse los dientes uno al otro para poder comer. No le dan la dentadura postiza. Entonces, y de noche tiene que quitarse las piolas, guardarse los dientes porque no quiere tragarse. Esta es la condición en que vive mi padre para poder comer. Y no le dan la atención. Hemos pedido directamente, yo, a la cárcel. Hemos ido a las oficinas del gobernador de la Florida a decir, por favor, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha mandado cartas pidiendo esta atención. Cónsules del Ecuador han ido a visitar pidiendo esta atención. No le dan. Bien, el drama humano de un ecuatoriano que está... ¿cuántos años está exactamente, Francisco? 19 años, desde el día del secuestro, que fue en agosto de 2002. Secuestro en el Ecuador, y los llevaron ilegalmente. Sí, un fiscal de la Florida llegó a la tierra ecuatoriana, cooperando y con la ayuda de un empleado de la Embajada Americana, un ex coronel de la Policía Nacional del Ecuador, Jorge Pastor Peñarera, y con la ayuda de un intendente de policía de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo. Le secuestraron de la calle saliendo de un almuerzo ahí en la floresta, con mi mamá y con otros amigos. Le agarraron con metralletas, le metieron en un van sin nombre, sin placa, y le llevaron al aeropuerto ese sábado y le metieron a la jaula de perros que tiene la antidroga. Ahí le pusieron ahí por la noche. A las 7 de la mañana de domingo, próximo día, le metieron un avión de American Airlines sin papeles, sin documentos, sin pasar por inmigración, y les llevaron al Ecuador. A Estados Unidos. A los Estados Unidos, perdón. Es las violaciones de derechos humanos más comprobado en contra de los Estados Unidos en la historia desde que se formó la Organización de Estados Americanos. Calificado así es. Bien, luego de escuchar este drama humano, queremos dar la bienvenida al doctor Oscar Vela, abogado defensor, un reconocido escritor. Siempre recuerdo una de las tantas obras de Oscar, Naufragio en Tierra, realmente una de las mejores historias contadas de lo que Cuba ha vivido desde antes de la revolución. Doctor Oscar Vela, bienvenido. Explíquenos la parte legal. Háganos un resumen del caso de Nelson Serrano y por qué sigue detenido en estas condiciones. Buen día. Muchas gracias, Miguel. Un gusto verte otra vez y compartir contigo esta charla. Bueno, la situación evidentemente es muy compleja y depende esencialmente hoy la vida de Nelson Serrano de los recursos que están detenidos injustificadamente por la Florida, por el sistema judicial de Florida. Nelson tiene en este momento dos recursos pendientes, un recurso de resentencia de su sentencia, que es en definitiva un recurso constitucional establecido en las leyes americanas para poder reducir la pena de muerte que se le dio a Nelson a la cadena perpetua. Es un recurso que es necesario agotarlo. ¿Sí? Hay que hacerlo independientemente de que su único objetivo es reducir las penas en virtud de violaciones constitucionales y violaciones de los derechos humanos que se hubieran cometido en su caso, que esa es la causa, ¿no? Y posteriormente, como consecuencia de esa resentencia, inmediatamente se puede entablar el recurso de habeas federal, que es un recurso constitucional también,
en el que de hecho se puede inclusive repetir su audiencia de juicio. Es una suerte de nuevo juicio, en donde se puede introducir prueba, realizar una nueva audiencia de juicio y así lograr la absolución de Nelson Serrano. Es un juicio en el que se puede declarar la inocencia, revocar todo lo actuado anteriormente y lograr efectivamente la liberación de Nelson Serrano. Y ese es evidentemente el objetivo final. Sin embargo, estos dos procesos, como te digo, Miguel, están detenidos injustificadamente por Florida. El de resentencia ya casi 4 años detenido de forma injustificada, ilegal, inconstitucionalmente por el sistema judicial de Florida. Es decir, doctor Oscar Vela, en la justicia americana también sucede lo que pasa en el Ecuador. ¿Por qué tanta demora en estos procesos? Justicia que tarda no es justicia, más aún en un caso en donde se quiere reivindicar la verdad. Así es, Miguel, efectivamente. Sin embargo, esto de la demora, del retraso injustificado de las acciones a las que tiene derecho Nelson Serrano, no es necesariamente una tónica en el sistema judicial. En Florida se produce muchas veces. Y yo creo que en particular en este caso, Miguel, porque el sistema judicial de Florida y sobre todo las cortes de Bartow, en este caso, del lugar donde se cometieron los crímenes, tienen mucho temor de que este caso sea revisado, de que aparezcan en este caso las pruebas que se han descubierto en los últimos años, especialmente en investigaciones que han realizado sobre todo los abogados de Nelson, en los últimos 3 años, te diría 4 años, en donde han aparecido pruebas evidentes del fraude procesal que se cometió en contra de Nelson, pruebas de las evidencias ocultas, pruebas de la corrupción con la que actuó la policía y la propia fiscalía al ocultar o desaparecer o archivar pruebas testimoniales, pruebas de ADN, un arma que se utilizó en el crimen, etcétera. Es decir, pruebas que evidentemente podrían conducir o conducirán sin duda para nosotros a la liberación y a la absolución de Nelson Serrano. Y esto luego de todo lo que ha sucedido en un caso que lleva ya más de 20 años, con un hombre que fue secuestrado en el Ecuador, torturado en el Ecuador, trasladado ilegalmente a los Estados Unidos, 20 años preso, sin haber recibido un proceso justo, un proceso debido, tiene que ser de enorme preocupación para la justicia. Y de ahí viene este retraso injustificado, ¿no? Bueno, es bueno recordarle, hacer memoria, buscar la verdad, doctor Oscar Vela. ¿Qué pasó en su caso? ¿Por qué la acusación por lo que le sentencian supuestamente por el asesinato? Bueno, a ver, a Nelson se le acusa y se le juzga por haber sido el autor material, supuestamente, de los 4 crímenes, de 4 crímenes brutales que se produjeron en el año 1997 en Bartow, en Florida. Sin embargo, Nelson demostró desde el primer momento que él no estaba en Florida el día de los crímenes, él estaba en Atlanta, en Georgia, a 500 millas aproximadamente de distancia del lugar. ¿Hay pruebas de eso? ¿Pruebas que demuestren eso? Claro, un video de las cámaras de seguridad del hotel en donde estuvo Nelson. En Como Atlanta. aparece ese video, en Atlanta, como aparece ese video con Nelson aproximadamente a las 12:20 del mediodía, conversando con una persona en el lobby del hotel, con un funcionario del hotel, y luego vuelve a aparecer en la misma cámara de seguridad aproximadamente a las 10:19 de la noche, es decir, entre las 12:20 y las 10:19 de la noche. Entonces, la fiscalía se tarda aproximadamente 4 años en fraguar toda esta teoría de un viaje fantástico que habría realizado Nelson Serrano por 3 aeropuertos de los Estados Unidos, 4 en realidad con el de retorno, y en donde no aparece ninguna sola cámara de seguridad, entre paréntesis, en ninguno de los aeropuertos, una cosa absolutamente insólita. Habría tomado teóricamente un automóvil en Orlando, habría salido conducido hacia Bartow, a 80 millas o 90 millas de distancia aproximadamente, habría cometido los crímenes y habría regresado por el aeropuerto de Tampa, entre Tampa y Atlanta, una vez más, para volver a aparecer en una cámara de seguridad. Todo esto una sola persona que comete 4 crímenes. Y ahí viene un detalle que es esencial, Miguel, en este caso, y es que la teoría de la fiscalía dice que los crímenes se cometieron con 2 armas casi simultáneamente. Fue un tema de ejecución. Para nosotros es muy claro que fue una ejecución de un sicariato, a modo de sicariato. Entonces la fiscalía vendió la teoría de que el asesino, entre comillas, Nelson Serrano, cometió los crímenes con 2 armas, casi simultáneamente. Nelson no es ambidiestro, pero digamos que inclusive aunque lo fuera,
Los tiros son tan precisos, 12 de los disparos son tan exactos, tan precisos, tan profesionales que evidentemente no dejaban duda de que se trataba de un sicariato. Sin embargo, hubo un arma más que se utilizó en el crimen, que disparó 2 tiros, un rifle calibre 30. Esa arma fue ocultada por la policía y por la fiscalía. ¿Por qué? Porque era absolutamente imposible convencer a un jurado de que el asesino, Nelson Serrano, entre comillas, hubiera podido disparar 3 armas al mismo tiempo, de forma simultánea. Esa posibilidad no existe, evidentemente. No tenía ni siquiera dónde poner el rifle, que era un rifle bastante aparatoso. Por eso ocultan el arma. Y esta arma fue descubierta hace poco tiempo, hace unos 2 o 3 años, y es parte de lo que hoy se presentará con una serie de pruebas más sobre la inocencia de Nelson Serrano. Es parte de lo que se presentará en los próximos juicios, ¿no? Doctor Vela, con todas estas consideraciones, estos nuevos elementos que aparecen después, ¿cuán viable es lograr que se reinstale el proceso y pudiera ser declarado inocente de esto? Bueno, es justamente lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Persiguiendo que se reanude o que se convoque definitivamente a la audiencia de resentencia, que es la que está pendiente desde hace 4 años injustificadamente. Y una vez que se resuelve ese proceso de resentencia, con la reducción de la pena de Nelson Serrano por las violaciones constitucionales en su caso, inmediatamente nosotros proceder con el recurso de habeas federal, que ya está listo, que ya está preparado, que ya está armado con todas las pruebas contundentes además que tenemos en este caso. ¿Es viable? Por supuesto. No solo es viable, Miguel, es un tema de derecho, es un tema de justicia, es un tema que Nelson Serrano merece tener esos recursos. Y hasta hoy han sido retrasados injustificadamente. Y por lo que yo te digo, ¿no? Básicamente por el temor que tiene el sistema judicial de Florida de abrir un caso en el que le van a salir probablemente muchísimos de los fantasmas que tienen guardados en el closet. Pero permítame aquí, Miguel. Por favor, si Francisco puedo. Serrano, hijo de Nelson. Gracias. Serrano. O sea, de lo que sea es viable. Y como dice Oscar, es el derecho. Debería pasar así dice la ley. Pero igual la Florida se ha dado modos de postergar esta resentencia de 4 años. Y durante esos 4 años, mi padre ya ha llegado a los 83 años. Y lo que quiere la Florida, te digo honestamente, y está evidente para mí, es lo que quiere es que mi padre muere. Ya le descontinuaron en 2 ocasiones desde el 2020 sus medicinas, que son 3 para el corazón, y le descontinuaron por 6 semanas cada vez, de lo cual mi padre pasó unos momentos que él no sabía si iba a seguir viviendo, iba a despertarse o iba a caer muerto en cualquier segundo, porque le latía el corazón de una forma irregular y violenta, que no sé cómo llegó a sobrevivir, pero es algo abiertamente, con intención, para mí, la Florida le está tratando de matar y que él muere en la cárcel. Por eso, aunque sea viable, sin el esfuerzo y sin el liderazgo del Ecuador, en donde el presidente Lasso tiene que tomar esa posición de líder como presidente, como protector de sus ciudadanos, que debe llegar como ha hecho Italia, España, Inglaterra, y demandar de que la atención médica se le dé a mi padre y de que esta resentencia, como hizo Italia con su ciudadano Enrico Forti, demandar de que la resentencia se hace y que se haga ya. Llegaron tanto a publicar su demanda que el gobierno de los Estados Unidos, tanto como el gobernador de la Florida, ya por fin se sintió obligado de hacer la resentencia y lo hicieron de una forma inmediata. Y Enrico Forti ya está en camino de trasladarse a Italia y cuando ya le trasladen su custodia de país a país. Entonces, aunque viable, sin el liderazgo del Ecuador, porque yo, de todo lo que yo he gritado, no llego a las orejas del gobernador o a la cárcel o a los jueces, tiene que ser el Ecuador que tome sin el Ecuador, sin el esfuerzo del presidente Lasso y como líder, si no hace nada, si no actúa de una forma inmediata, va a morir mi padre. ¿Qué han hecho, Francisco, los gobiernos anteriores y si han pedido formalmente al actual presidente que interceda frente a los derechos humanos de Nelson Serrano? Desde que el Ecuador ya se comprometió y aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los actos que hizo los ecuatorianos, por ejemplo, esto de Víctor Hugo Olmedo, en el 2009, el Ecuador sí se pronunció a los Estados Unidos con una carta. Mandó una carta
a decir de que piden la liberación de mi padre y que le regresen al Ecuador, el Estados Unidos contestó esa carta diciendo que no te creemos. Así fue. Nos estás mintiendo, Ecuador, porque el fiscal de la Florida nos ha dicho que ellos hicieron todo oficialmente, legalmente y con la cooperación legal y con autoridad del Ecuador, de lo cual el Ecuador dijo que no, que todo fue ilegal, de lo que hicieron del secuestro y de la deportación de mi padre. Desde ese entonces, así han habido ministros de justicia durante las últimas administraciones en donde han llegado a pronunciarse a la Florida y también tanto por a través de la comisión al Estado Federal de los Estados Unidos. Pero ellos han dado la vuelta, por ejemplo, queremos una audiencia con el gobernador. Y supuestamente la respuesta del gobernador es, no, es que estoy muy preocupado y ocupado con esto del COVID, no puedo ver, no tengo una hora para reunirme con ustedes. Y el Ecuador dice, bueno, ya, entonces tenemos que esperar. No, el Italia no tomó eso como excusa, España no tomó eso como excusa, y Inglaterra tampoco. Ellos seguían y seguían. Entonces, aunque sí nos han apoyado para la defensa de mi padre, sí han llegado a tener audiencias con ciertos oficiales del gobierno estadounidense, nunca han llegado con esa fuerza para decir, oye, me violaste mi soberanía, violaste todas mis leyes, violaste los derechos humanos de un ciudadano mío, secuestraste a un ciudadano mío en mi calle. Tienes que devolverme a mi ciudadano, y si quieres seguir adelante con esta sanción, con culparle a Nelson Serrano, lo tienes que hacer legalmente. Nunca han llegado a hacer eso con fuerza. Doctor Oscar Vela, la parte legal. Primero, ¿qué les pasó a quienes fueron protagonistas de este secuestro, como se denuncia, para llevarle a Estados Unidos a Nelson Serrano, el doctor Víctor Hugo Olmedo y los miembros de la Fuerza Pública? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Se enterró eso aquí? Nada, Miguel. Nada, Miguel. Como siempre suele suceder en los sistemas en donde no existe justicia, verdadera justicia. Nada. Fueron absueltos tras una decisión de un fiscal después de haber demostrado, comprobado de todos los delitos que se cometieron, la cadena de delitos que se cometieron en aquel caso. El propio fiscal presentó las pruebas, el Estado reconoció todos los hechos delictivos relacionados con el secuestro, tortura, deportación, etcétera, de Nelson Serrano. El fiscal dijo que debía abstenerse de acusar a todos los implicados y debía abstenerse en virtud, evidentemente, de alguna orden superior que se dio en aquel momento cuando todavía fungía de fiscal el recordado, el malhadado doctor Chiriboga. Y no sucedió nada, quedaron libres todos, y ese es parte del problema que tiene Nelson Serrano allí, en los Estados Unidos, porque evidentemente el sistema judicial de Florida, las cortes de Florida dicen, bueno, pero si allá en el Ecuador no se los juzgó, ¿por qué nosotros tenemos que juzgar desde aquí esos actos? Si no fueron juzgados es por alguna razón. Lo que ellos evidentemente no saben o no comprenden, o lo saben y no lo quieren entender, es que acá, en aquel momento, el sistema judicial evidentemente estaba todavía más podrido, y pasó lo que pasó. Desafortunadamente, ese es uno de los problemas con los que también se ha encontrado Nelson Serrano: las violaciones de su integridad personal, su secuestro, su deportación, etcétera, todos los delitos que se cometieron en su contra, sumadas a la inacción de la justicia. ¿Qué querrá la justicia americana? Como toda obra de un ser humano, porque hay que aplicar irrestrictamente las leyes, los códigos, pero finalmente quien dicta una sentencia es un ser o un tribunal, seres humanos, que podemos equivocarnos, como todos los seres humanos. ¿Será que la justicia americana no quiere reconocer estos errores, como citaba Francisco Serrano, el caso de Italia? Bueno, a ver, evidentemente el error es parte de los sistemas judiciales, indudable, de todas las actividades humanas. Y en este caso, en todos los sistemas judiciales, nosotros vemos casos en los que puede haber error. Sin embargo, acá en la Florida, especialmente en el sistema judicial de Florida, yo ya no creo que se trate de errores.
hay centenares de casos exactamente iguales, centenares de casos en los que se condena a personas injustamente, se condena a inocentes, simplemente por la razón de que debe condenarse a alguien, debe encontrarse un culpable rápidamente. Normalmente esos culpables suelen ser personas de minorías latinas, negros o latinos, normalmente de minorías raciales me refiero. Y son personas a las que de alguna forma resulta más fácil, más vulnerables, evidentemente, acusar y sentenciar. Y así ha sucedido en innumerables casos, centenares de casos, Miguel. Este es uno más. El de Nelson probablemente hoy es el más mediático de todos, pero es uno más de esos casos en los que se ha logrado enjuiciar y sentenciar, inclusive ejecutar en muchos otros casos a personas inocentes que luego logran demostrar su inocencia, pero años después, inclusive cuando ya han sido ejecutados. Es parte de los vicios del sistema judicial de Florida especialmente. Entonces, no se trata tan solo de un error acá en este caso, no hay un error acá, hay una serie de hechos deliberados para condenar y encausar a un inocente. ¿Qué quiere entonces, Oscar, la justicia americana? ¿Que muere en la celda el ecuatoriano Nelson Serrano? Por supuesto, eso es lo que están buscando. Como decía Francisco, su intención es clara, ¿no? Que muera en la celda Nelson Serrano, que amanezca un día muerto, y que probablemente ellos tendrán la esperanza, que no se la vamos a conceder, por supuesto, de que en ese momento se olvide este caso, de que en ese momento la familia de Nelson y sus amigos y sus abogados dejen este caso. Y eso no va a pasar. Nelson Serrano tendrá su juicio en cualquier momento. Esperamos que sea ya, porque es una carrera contra el tiempo, y que podamos sacarlo de allí, liberarlo y traerlo al Ecuador. Pero si él llega a morir, este proceso seguirá, y nosotros como Francisco nos hemos propuesto y le hemos dicho muchas veces, nosotros seguiremos hasta el final este caso. A lo mejor ya ni siquiera estaremos aquí el día que se le absuelva y se le declare a Nelson Serrano inocente, pero va a pasar, eso va a pasar un día, y entonces todas estas personas y el sistema judicial pagará por lo que ha hecho. Es decir, seguirán con el juicio en vida o fallecido Nelson Serrano, Oscar. Por supuesto, hasta el final de este caso. Y no se puede apelar también a los organismos mundiales, regionales, por estas violaciones de los derechos humanos, las condiciones en las que se encuentra, como nos ha descrito humanamente Francisco Serrano, Oscar. A ver, ya se lo ha hecho Miguel, y en este caso existen dos informes de fondo, dos resoluciones ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una en contra del Ecuador del año 2009, en contra del Ecuador por todos los delitos que se cometieron en este país en contra de Nelson. En esa resolución, en ese informe de fondo de la Comisión, se obliga y se condena al Ecuador a defender a Nelson Serrano, a repararle en todos sus gastos, a proteger y actuar en toda su defensa hasta el día en que él sea liberado. Eso es parte de la condena que recibió el Estado ecuatoriano como responsable de estos delitos. Y por el otro lado, los Estados Unidos también han sido condenados por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020 a liberar a Nelson Serrano, a trasladarlo a su país y a repararlo integralmente, entre otras cosas. Esto es parte de las acciones que ya se han tomado a ese nivel, a nivel interamericano de derechos humanos, en donde ya existen las dos resoluciones en contra de los dos países. Francisco Serrano, ¿usted visita a su padre? ¿Con qué periodicidad? ¿En qué condiciones? Tenemos el derecho de ir a verle todos los domingos, claro, y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y tras el vídeo o en qué condiciones? No, sí, yo lo puedo abrazar, puedo estar al lado de él. Como pueden ver, ahí está una foto que se tomó en la sala de visitas. Yo con él, esto fue en julio de este año. Esta fue la primera visita que pude hacer después de 18 meses por razones de COVID. Sí le puedo ir a visitar. Las condiciones, por lo menos en ese momento podemos conversar, aunque como es sordo, últimamente, te estoy hablando de un poco antes de COVID y hasta ahora, aunque ya fue calificado como sordo y ha usado aparatos para escuchar desde hace 25 años, y él durante este tiempo en la cárcel ha tenido aparatos, aunque han fallado y han tenido que ser reparados, pero últimamente, ya son casi 2 años, de que ya no le quieren calificar como sordo y no le quieren dar aparatos. Entonces, sí es un poco difícil de poder hablar con él
si no te puede ver, no te puede leer los labios, no te entiende. Entonces, estamos, claro, peleando con eso también, en eso. Entonces, esa visita, te cuento, fue un poco duro porque se le vio cómo se había avejentado tanto en 18 meses. Pero por lo menos sí se le puede ver. Y Miguel, quería decirte, en esto de las funciones de grupos internacionales que nos pueden ayudar, están ahí, están tratando de ayudar, pero como sabemos, hay tantos problemas por todo el mundo, tantos problemas de que hay que poner atención, y estos cuerpos internacionales están lidiando con tantas cosas, especialmente por COVID, pero las injusticias por todo el mundo. La responsabilidad es nuestra en este caso. Es mía como hijo, hago todo lo que puedo, pero también es responsabilidad del Ecuador, es responsabilidad de nuestro presidente de hacer algo. Y no podemos dejar cualquier parte de esa responsabilidad en manos de otras personas. Tenemos que hacerlo nosotros. Si no hacemos nosotros, no se puede. Van a insistir ante el presidente Lasso para que se pronuncie sobre esto. Y una pregunta de coyuntura. ¿Está vacunado su padre contra el COVID? Sí, llegó a estar vacunado ya después de algún tiempo. No le vacunaron inmediatamente, aunque calificaba por su edad. Las personas que están en la cárcel no usan mascarilla, no son vacunados, no hay una protección o una seguridad contra COVID. Más bien, como que dejan las cosas abiertas. Como te digo, no andan ni siquiera con mascarilla. Pero por lo menos ya después de cierta pelea, y también eso fue ya una medida cautelar, creo que se dice, que se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que le tienen que vacunar, y entonces sí le vacunaron. Bueno, finalmente, Francisco, ¿apela usted al presidente Lasso para que haya un pronunciamiento, una carta, un pronunciamiento oficial sobre este caso? Sí, y quiero comenzar con la gratitud que tengo del pueblo ecuatoriano, de todos los que nos han escuchado últimamente, y yo que les he pedido que por favor manden el Twitter a Guillermo Lasso, que lo hicieron, me parece, porque con toda la atención que hemos recibido últimamente, ya por fin nos sentamos hace pocos días, ¿no es cierto, Oscar? Usted estaba presente en esto, y nos han dicho que nos van a apoyar, que nos van a ayudar. No dudo en la sinceridad de las personas con cuales hemos hablado, del interés que tienen ellos y las intenciones que nos han dado de liberar a mi padre y de actuar de inmediato, pero lo que falta es de que actúen. Entonces estamos con esa esperanza ya después de este último meeting, y le doy la palabra a Oscar para que nos cuente directamente de él, de qué le dijeron a él. Por favor, Oscar. Así es, Miguel. Yo tuve oportunidad de reunirme ya, lo he hecho en varias ocasiones, pero ya en esta última vez, esta semana, nos reunimos con gente de Cancillería, con varios funcionarios muy preocupados por el tema, que han decidido ya, por supuesto, actuar inmediatamente. Se habían hecho gestiones anteriormente más bien de protocolarias, de visitas, de conversaciones a través de la embajada o del consulado, pero ahora ya definitivamente se va a preparar una comunicación a nivel de gobierno ecuatoriano para dirigirse a las autoridades de Estados Unidos y hacer todos los pedidos que se requieren en este caso. Porque claro, que es básicamente... Oscar, si me permite, porque esto hay que hacerlo ya, es un drama, es un calendario regresivo en la vida, no puede demorar. Este es un juego contra el tiempo, Miguel, y eso es lo que se les ha planteado. Y la idea es pedir inmediatamente lo que se puede pedir, que es el despacho inmediato, el despacho de los procesos que están detenidos de forma injustificada, de forma ilegal, de forma inconstitucional. El despacho de esos recursos para que Nelson tenga la posibilidad de defenderse. Y eso es lo que se va a hacer, eso es lo que el gobierno se ha comprometido a hacer a través de Cancillería, y estamos trabajando ya en ese aspecto. También probablemente a través de Procuraduría se haga una comunicación a nivel también de Procurador General en Estados Unidos. Se enviarán comunicaciones, asumo, al Departamento de Estado, a la Corte Suprema, para pedir que se despachen los procesos de Nelson. Eso estamos trabajando ya con el gobierno. Usted no abandonará la defensa aquí en el Ecuador. ¿Y cómo se conecta con la defensa en Estados Unidos?
Bueno, estamos vinculados, evidentemente, tratamos de estos temas casi todos los días, conversamos, discutimos, compartimos toda la información que se va descubriendo. Los abogados en Estados Unidos son muy profesionales hoy día, de hecho nos han ayudado mucho y han descubierto buena parte de las pruebas con las que hoy contamos para poder defender a Nelson. Así que no, es un trabajo conjunto, yo también les ayudo desde este lado, en lo que se puede, evidentemente, jurídicamente, con los procesos en el Ecuador, con la parte legal, con la asistencia a nivel de gobierno, contactos, etcétera. Entonces yo soy el que manejo esa relación desde el Ecuador. Y siempre vinculados, por supuesto, con la defensa de los Estados Unidos. Bien, queremos agradecer a Francisco Serrano y al doctor Oscar Vela, abogado y escritor, por poner en escena de nuevo en la búsqueda de la verdad del caso de su padre Nelson Serrano, detenido casi 2 décadas en una cárcel del estado de Florida. Muchas gracias y estaremos pendientes del devenir de este caso en la justicia americana. Gracias a Francisco Serrano y gracias Muchas gracias, Miguel. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Les agradezco también nuevamente a todo el pueblo ecuatoriano que nos han apoyado, que por favor siguen nomás con los twitters al presidente. Todos los funcionarios de gobierno, como sabemos, siempre están en Twitter. Entonces ahí, si quieren ayudarnos, por favor, mándeles a los funcionarios de gobierno los twitters pidiendo de forma inmediata que actúen en la liberación de mi padre. Gracias. Bien, muchas gracias. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano, aquí buscando la verdad todos los días. Vamos a hacer una pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia y luego con nosotros en estudios el doctor Lautaro Ojeda Segovia, un reconocido investigador, comunicador, académico, consultor internacional, experto en temas de seguridad, para hablar de algo que a veces se nos pasa por alto. Siempre nos centramos en la violencia delictiva. ¿Y qué pasa con la violencia interpersonal? A propósito de su obra Violencia Social Interpersonal, que es muy ilustrativo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick,